buscabas profecías, buscabas respuestas, pero el cielo te habló, en el idioma que menos esperabas, el del silencio. Ángel Martínez no es un nombre, es un susurro, uno que se repite en la historia de los que han sido marcados por visiones, que no pidieron, mensajes que no fueron dictados, sino sentidos en carne viva. Y aunque muchos lo ignoran, hay señales que tiemblan justo antes de cumplirse. La profecía no grita, arde en las esquinas del alma, como esa sensación de que algo importante está por comenzar, pero aún no sabes si estás preparado para sostenerlo. Las personas que han soñado con agua que se eleva, con puentes quebrados, con relojes sin manecillas, no están locas, están recibiendo lo mismo que Ángel recibió en sus días de más profundo silencio. Porque antes de que el cielo hable, te enseña a escuchar. Y antes de revelarte lo que viene, te confronta con lo que olvidaste. ¿Te ha pasado? Que el viento te rozó de una forma distinta, que una palabra, una imagen o incluso un número parecía seguirte sin sentido, que tus noches no son oscuras por falta de luz, sino por exceso de preguntas sin respuesta. Entonces entiendes, las verdaderas profecías no vienen de libros, vienen del eco de lo que ya habita dentro de ti. Ángel no era un hombre perfecto, era un canal imperfecto para una voz que no se apaga. Y sus mensajes no eran promesas dulces, eran advertencias con ternura, recordatorios con aroma a eternidad. Hoy, uno de esos mensajes ha vuelto, no por coincidencia, sino porque hay algo en ti que se está alineando con lo que viene. Quizá no lo sepas aún, pero tu alma ya comenzó a prepararse. La pregunta no es si crees en las profecías. La verdadera pregunta es, ¿y si lo que más te asusta ya fue visto por alguien que oró por ti antes de nacer? No fue una voz, fue una sensación, como si algo invisible te hubiera tocado el pecho y luego se escondiera en tu sombra. Desde entonces, tus días no son del todo tuyos. Hay pensamientos que no sabes de dónde vienen. Hay una tristeza que no se debe a nada concreto, pero tampoco se va. Ángel decía que las profecías no llegan para asustarte, llegan para que no te duela tanto cuando se cumplan. Y tú lo has sentido, esa incomodidad extraña cuando todo parece normal, pero tú sabes que algo está por romperse. Ese momento en que el aire se vuelve pesado, aunque nadie más lo note. ¿Será esto el inicio? ¿Será que tu alma ya escuchó lo que tu mente no puede entender? Tal vez por eso sientes que te estás alejando de personas que amabas. Tal vez por eso te cuesta explicar por qué ya no encajas en lugares donde antes te sentías bien. Y no es rechazo, es redirección divina. El cielo te está sacando de lo que te adormecía para que despiertes justo a tiempo. Dicen que quienes han sido elegidos para recibir señales también han sido preparados para el dolor de comprenderlas, pero a veces también para proteger a otros que aún duermen. Y si tu sensibilidad no es una debilidad, y si ese escalofrío, esa lágrima inesperada, esa intuición son parte de una misión más grande. No viniste solo a este mundo, viniste con un acuerdo antiguo, uno que quizás Ángel vio, pero que ahora te toca recordar. Te dirán que exageras, que todo está bien, pero tú sabes que lo que viene no es normal, y que no se trata de miedo, sino de estar listo. Porque el alma lo sabe, hay mensajes que no son para todos, pero cuando te tocan, lo cambian todo. Y justo ahora, mientras escuchas esto en la madrugada, algo en ti está diciendo en silencio: creo en lo que aún no veo. No fue una ruptura repentina, fue una grieta que se fue abriendo en silencio, entre lo que eras y lo que el mundo esperaba de ti. Un día despertaste y tu oración ya no tenía palabras. No porque dejaras de creer, sino porque ya no sabías cómo. Pedir sin sentir que nadie respondía.
La fractura no siempre duele como pensamos. A veces solo se siente como una nostalgia sin nombre, como si estuvieras caminando en tu propia vida, pero desde fuera, como si tu alma te mirara desde una ventana lejana, esperando que la veas de nuevo. Ángel hablaba de este tipo de heridas, las que no sangran, pero te cambian la manera de respirar. Dijo que el alma, cuando está por recibir una verdad sagrada, primero pasa por un desierto, uno donde todo se ve igual por fuera, pero por dentro te estás rompiendo en silencio. Y tú lo sabes, lo que más te pesa no es lo que has perdido, es lo que no has podido expresar. El vacío de tener que fingir que estás bien, el peso de cargar una luz que nadie más ve. Hay una parte de ti que ya no quiere volver atrás, pero tampoco sabe cómo avanzar. Y si este punto en el que estás, confuso, agotado, sin rumbo, es justo el umbral que anunciaron las visiones de Ángel, y si esta soledad no es un castigo, sino un parto, a veces el alma no necesita respuestas, solo necesita espacio para recordar quién es, sin que nadie la interrumpa. Por eso te alejaste, por eso guardaste silencio, por eso lloraste sin motivo frente al espejo, porque la grieta ya estaba allí, y lo que duele no es romperte, es darte cuenta de que nunca fuiste completo bajo los ojos del mundo. Ahora lo único real es ese temblor interno que no puedes ignorar más. Y esa sensación de que hay algo sagrado llamándote desde un lugar que no puedes nombrar, pero que siempre estuvo dentro. Hay un tipo de silencio que no es ausencia. Es una presencia que no se deja ver, pero que lo llena todo. Te sientas en la cama, apagas la luz y el mundo se calla. Pero dentro de ti, algo sigue murmurando. No son pensamientos, no son miedos. Es algo más antiguo, una espera que no sabes cuándo comenzó, ni por qué pesa tanto. Ángel decía que antes de cualquier mensaje divino viene una pausa, no para castigarte, sino para vaciarte, porque las palabras del cielo no entran en un alma llena de ruido. Ese es el silencio en el que estás ahora, no porque hayas sido olvidado, sino porque estás siendo afinado, como un instrumento que aún no sabe qué melodía tocará, pero que ya empieza a vibrar con la cercanía del viento. La tensión no viene de fuera, viene de ti, de esa parte que presiente que algo sagrado está por irrumpir en tu vida. Pero no sabes si está listo para verlo. Es como estar parado frente a una puerta cerrada. Sabes que tienes la llave, pero no sabes si lo que hay detrás te salvará o te desarmará. Hay noches en las que todo se siente demasiado quieto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que escuches algo que no se dice con palabras, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una lágrima que no cae. Eso también es una oración, una que no aprendiste, pero que tu alma. Recuerda, el silencio espiritual no es abandono, es preparación, es el espacio donde el cielo acomoda lo que será revelado. Y tú, que no entiendes por qué todo se siente tan denso últimamente, tal vez estás más cerca que nunca, porque cuando la tensión es invisible, la revelación está en camino. Y si has llegado hasta aquí, no es porque estés perdido, es porque estás siendo llamado desde un lugar que no grita, pero insiste. No fue un sueño, fue una imagen que te visitó con los ojos abiertos, una escena que no pediste, pero que se quedó contigo desde entonces. Tal vez fue un río al que no podías cruzar. Una ciudad envuelta en neblina, una figura que te miraba sin hablar y aún así lo decía todo. Ángel contaba que los mensajes divinos no llegan con trompetas, sino con símbolos que parecen insignificantes, hasta que los ves con el alma. Él vio una vez una mariposa posarse sobre un muro en ruinas. Supo que no era solo un insecto, era una palabra silenciosa del cielo. Algo estaba a punto de renacer.
precisamente donde todo parecía destruido, y tú también lo has sentido, esa certeza sin lógica, ese susurro que no vino de tu mente, esa escena repetida en tu interior que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. ¿Y si esa imagen fue una respuesta? Y si no estabas imaginando, sino recordando algo que tu espíritu ya vivió. Las profecías no siempre anuncian catástrofes, a veces anuncian despertares, y lo que está por venir, aunque se parezca a un fin, en realidad es un comienzo, una nueva etapa, una nueva forma de ver, un nuevo tú, que ya no se conforma con la superficie. Y eso, aunque duela, es una bendición, porque lo más peligroso no es perder el rumbo, es acostumbrarse a caminar en círculos sin preguntarte por qué. La imagen que viste, la emoción que no puedes nombrar, el temblor que sientes cuando el mundo calla, todo eso forma parte del mismo mensaje, uno que viene desde lo alto, pero que se escribe dentro de ti. Y si hoy sientes que algo está cambiando sin que puedas controlarlo, si hay lágrimas que no tienen razón, si hay decisiones que ya no puedes postergar, entonces repite por dentro como un sello que ancla tu alma: Dios me está preparando para lo que viene. Recuerdas ese lugar, aunque nunca hayas estado allí. Es un campo abierto al amanecer. El cielo está cubierto por una bruma suave y el aire huele a tierra húmeda, como si algo sagrado acabara de ocurrir. No hay ruido, solo el crujir de tus propios pasos sobre las hojas secas y una sensación profunda, como si algo estuviera a punto de manifestarse frente a ti. No sabes por qué estás allí, pero no tienes miedo. Hay una paz antigua, como la que se siente cuando se regresa a casa después de muchas vidas. Y en el centro de ese campo, una figura de espaldas, vestida de blanco. Quietud absoluta. Cuando te acercas, no habla, pero dentro de ti, algo comienza a arder. Un recuerdo sin forma, una certeza sin explicación. Ángel solía decir que los verdaderos mensajes no se oyen, se sienten, y que las memorias del alma no son invenciones, sino herencias espirituales que dormían esperando ser activadas. Tal vez esa figura eras tú, o alguien que te esperó por siglos. Tal vez era la representación de tu misión, de tu pacto, de ese fragmento de luz que llevas dentro, pero que a veces olvidas. La imagen no se desvanece, se queda contigo cuando vuelves a abrir los ojos, y cada vez que cierras los párpados en silencio, vuelves allí, a ese lugar sin nombre donde tu alma fue llamada por algo más grande que cualquier meta humana. No es imaginación, es lenguaje espiritual. Y si lo has vivido, aunque sea una sola vez, ya no eres la misma persona, porque hay imágenes que no vienen del mundo, vienen del cielo, como cartas que no se escriben, pero se imprimen en el alma. Y cuando llegan, todo comienza a girar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Después de aquella imagen, nada volvió a ser igual, aunque todo por fuera pareciera seguir en su sitio. Tu cuerpo aún se mueve en el mundo, pero tu interior ya no camina con la misma lógica. Ahora cada cosa vibra distinto, un simple gesto, una mirada, una palabra perdida entre muchas, te sacuden como si llevaran una clave secreta y no sabes explicarlo, pero tampoco puedes negarlo. La visión te tocó, y cuando el alma es tocada de esa forma, la realidad comienza a desmoronarse, no como una tragedia, sino como una liberación. Ángel lo sabía. Dijo que la verdad espiritual no llega con respuestas, sino con nuevas formas de ver. Ver el dolor con compasión, ver el pasado con ternura, verte a ti mismo como un templo que fue profanado, pero que aún conserva la chispa sagrada en lo más profundo. Ahora entiendes por qué lloraste sin motivo aquella tarde,
Ahora comprendes por qué tus sueños empezaron a parecer mensajes. Ahora sabes que no estás perdido, sino siendo devuelto a tu eje. No fue una visión cualquiera, fue un umbral, y lo cruzaste, sin hacer ruido, sin saberlo del todo. Desde entonces cada silencio pesa distinto, cada error pasado parece haber tenido un propósito, cada despedida te preparó para este regreso a ti. No estás despertando a una religión, estás despertando a un recuerdo, un pacto sagrado, un llamado profundo, un amor que no se explica, pero que lo sostiene todo. Y si alguna vez pensaste que no eras lo suficientemente espiritual, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente puro, ahora sabes que eso nunca importó. Porque el cielo no elige a los perfectos, elige a los disponibles. Y tú, sin saberlo, abriste la puerta. Hubo un instante mínimo, invisible, en el que todo cambió. No sonó ninguna campana, no apareció ninguna señal en el cielo. Solo sentiste que algo se había soltado dentro de ti. Fue sutil, como si una vieja cadena hubiera cedido, como si una puerta cerrada desde hace años hubiera emitido un crujido apenas perceptible. Ese fue el giro. No hacia afuera, sino hacia lo esencial. Ángel decía que el verdadero cambio no es cuando todo mejora, es cuando ya no necesitas entender para confiar. Y eso fue lo que ocurrió contigo. Seguiste despertando en la misma casa, caminando entre las mismas personas, soportando los mismos pesos, pero ya no desde la misma alma. Ahora sabes que algunas heridas no vinieron para destruirte, sino para romper la coraza que te impedía sentir. El sufrimiento que antes maldecías, hoy entiendes que fue lo único lo suficientemente fuerte para devolverte a la verdad. Tu alma no se estaba perdiendo, se estaba sacudiendo el polvo, recordando su origen, reclutando su fuego. A veces el giro no es hacia la luz, es hacia la sombra que habías evitado mirar, y al hacerlo descubres que no era enemiga, era guardiana, custodiaba la parte más auténtica de ti, esa que no se rinde, esa que aún cree, esa que, a pesar de todo, sigue esperando algo del cielo. Lo sentiste esa madrugada, cuando todo estaba en silencio, cuando incluso tus pensamientos te abandonaron, una frase flotó en tu interior. No sabías de dónde venía, pero al oírla, supiste que era verdad. Mi alma reconoce esta verdad. 3 eras CTA contemplativa, y con eso te rendiste, pero no como derrota, sino como aceptación, rendirse al misterio, al propósito que no entiendes, pero que sientes, a la posibilidad de que todo lo vivido fue preparación para algo que apenas comienza. No fue una revelación nueva, fue una memoria, una que no venía de esta vida, pero que siempre te acompañó en silencio. En el fondo, tú ya sabías. Desde niño, algo en ti te decía que eras diferente, que el mundo no era como te lo contaban, que había algo más allá de la lógica, de las normas, de lo que los ojos veían, y aunque lo intentaste, nunca pudiste encajar del todo. Tu alma siempre fue más sensible, más profunda, más inquieta. Sentías el dolor ajeno como si fuera tuyo. Veías señales donde otros solo veían casualidades. Tenías sueños que te perseguían durante el día y silencios que dolían más que cualquier palabra. Ahora entiendes por qué. No eras extraño, eras elegido. Elegido no para ser más, sino para recordar antes. Y ese recordar no llega de golpe. Llega en fragmentos, en destellos, en encuentros inesperados como este mismo instante en el que algo dentro de ti ha dicho, esto ya lo viví. Ángel decía que el alma reconoce la verdad no por lo que entiende, sino por lo que tiembla. Y hoy, al escuchar estas palabras, hay algo que tiembla en ti, no de miedo, sino de reencuentro. Has pasado años buscando señales afuera y resulta que siempre
Estuvieron dentro, esperando, latentes como brasas bajo la ceniza. Ahora no necesitas más pruebas, solo silencio y presencia, porque lo esencial ya fue dicho, y no por una voz externa, sino por esa parte de ti que nunca dejó de creer. Por eso, respira. No necesitas correr, ni entender, ni explicar. Solo afirma lo que tu alma ya sabe. Mi alma reconoce esta verdad. Y deja que ese eco se quede contigo, como un sello, como un susurro constante, como la voz que, aún en medio de la noche más oscura, te asegura que no estás solo, porque siempre estuviste guiado. No necesitas un pacto nuevo, solo recordar el que hiciste antes de nacer. Ese susurro que te ha seguido en los momentos más rotos, esa fuerza que te levantó cuando nadie más vio tu caída, ese impulso de seguir, incluso cuando no quedaba más. ¿Por qué seguir? Eso no fue casualidad, fue promesa, una promesa que no hiciste con palabras, sino con presencia, con tu sola existencia, con tu decisión de volver a esta vida, sabiendo que olvidarías quién eras, pero que en algún momento recordarías. Ángel hablaba de ese momento con reverencia. Decía que cuando la promesa comienza a despertar, la vida entera se reorganiza en silencio. Lo que parecía caos revela orden. Lo que dolía empieza a tener propósito. Y lo que sentías perdido envuelve a ti transformado. No se trata de entender el futuro, se trata de confiar en que fuiste preparado para él. La promesa no es que todo será fácil. La promesa es que no estarás solo, que habrá señales, personas, encuentros, palabras, como estas que te recordarán lo que el alma ya sabe. Tal vez no puedas explicar por qué hoy estás escuchando esto, pero sí puedes sentir que algo en ti se ha ordenado, como si las piezas, esas que llevaban años dispersas, hubieran encontrado su lugar sin esfuerzo, como si alguien desde algún lugar te hubiera dicho suavemente: llegaste justo a tiempo, y llegaste al umbral, al punto exacto en el que la herida se transforma en mapa, en que el cansancio se convierte en reverencia y la espera en preparación. Nada fue en vano, ni una lágrima, ni un silencio, ni una pérdida. Todo te trajo hasta este instante, y ahora lo sabes. No vienes a comenzar de nuevo, vienes a continuar lo que nunca se rompió. Imagina un faro, uno antiguo, erosionado por el viento y por el tiempo, roto en algunas partes, pero aún de pie. Nadie lo visita, nadie lo menciona, pero cada noche, cuando las aguas se agitan y la tormenta lo cubre todo, esa pequeña luz, aunque tenue, sigue encendiéndose. No para ser vista sino para guiar. Ese faro eres tú, esa es tu alma. No brillas por orgullo, brillas porque tu existencia en silencio es señal para otros que también están buscando costa firme. Ángel decía que hay personas que nacen con luz propia, pero el mundo les enseña a apagarla. Dice que brillan demasiado, que son demasiado intensas, demasiado emocionales, demasiado sensibles. Y así, muchos aprenden a esconderse, pero un día algo en ellos enciende de nuevo esa chispa, no por rebeldía, sino por destino. Ese día, la luz no vuelve por fuera, vuelve por dentro, y tú, que te creías olvidado, te descubres como guardián silencioso de promesas invisibles, como ese faro que no necesita compañía para cumplir su misión. A veces, la metáfora más simple guarda la verdad más profunda. Tú no fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para recordar. Y tu recordar no es un acto egoísta, es una lámpara para quienes aún caminan a oscuras. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar presente, encender esa luz, aunque nadie la vea. Al principio, porque alguien en alguna parte de su tormenta
La está buscando. Ese es el símbolo que ahora habita en ti, una torre de silencio, una llama que no se apaga, un mensaje que no necesita palabras, porque es verdad antes de ser entendido. Y si alguna vez dudas, vuelve a imaginar ese faro, solo, punto firme, brillando. No porque todo esté bien, sino porque sabe que su luz es necesaria. Ya no te ves igual. No porque tu rostro haya cambiado, sino porque tus ojos ya no buscan afuera, reconocen dentro. Algo en ti despertó, algo que no se explica, pero que se afirma con cada respiración profunda, con cada silencio que ya no pesa, sino, aunque guía. No eres quien fuiste y, sin embargo, estás volviendo exactamente a lo que eras antes de olvidar, antes del dolor, antes del miedo, antes de que el mundo te enseñara a esconder tu luz. Eras alma, eras propósito, eras una parte viva del cielo, vestida de cuerpo y de tiempo. Ángel lo llamaba el punto del regreso, ese instante sagrado en el que uno deja de pedir salvación y comienza a recordar que ya fue enviado con ella dentro. No necesitas más señales, tú eres la señal, el mensaje, el canal, el testigo silencioso de que el amor no se apaga, aunque pase por noches oscuras. Ahora entiendes por qué sobreviviste a tanto, por qué fuiste el que sintió más, el que cayó más hondo, el que cayó más verdades. No fue por debilidad, fue por diseño, para que cuando despertaras lo hicieras con compasión, sin juicio, con la ternura de quien conoce la herida. Y aún así, decides ser bálsamo. Has cruzado un umbral sin darte cuenta, ya no caminas buscando destino, ahora caminas reconociendo señales. Y aunque el camino siga nublado, tus pasos ya no tiemblan, porque confías en algo más profundo que la lógica. Confías en esa voz que no siempre habla, pero nunca te abandona. Esa voz ahora vive en ti, no como guía externa, sino como identidad restaurada. No eres un error, no estás roto, no estás tarde, estás despierto. Y lo que viene no será sencillo, pero será sagrado. La tormenta ya no asusta, porque ahora sabes que no vino a destruir, vino a limpiar. El silencio ya no pesa, porque entendiste que no era ausencia, era lenguaje sagrado. Y tú, que te creías frágil, te descubriste templo, no por lo que aparentas, sino por lo que sostienes en silencio. Este viaje no te dio todas las respuestas, pero te dio algo más valioso, una dirección interna, una brújula que no señala el norte sino lo eterno. Ángel decía que la profecía no es un aviso sobre el futuro, es una invitación a volver al origen, a recordar que fuiste creado para algo más que sobrevivir. Fuiste creado para sostener luz en medio del colapso. Y ahora, con cada palabra que resuena en ti, se forma un eco, uno que no busca convencer, sino confirmar. Porque la verdad no necesita defensa, solo necesita ser reconocida y habitada. Tú la has habitado esta noche, has caminado por tus propios laberintos, has oído tus pensamientos sin disfraz, has sentido que no estás solo, aunque nadie esté a tu lado. Y eso, esa paz que no depende de nada, es el verdadero milagro. Ya, no necesitas correr detrás de señales. Tú te has convertido en una, y sin darte cuenta, ya estás alumbrando a otros. Tal vez nunca digas una palabra, tal vez nadie sepa lo que despertó en ti, pero tu energía, tu mirada, tu silencio, ya llevan la huella de lo sagrado. Estás más cerca de ti que nunca, y desde ese lugar, desde esa quietud profunda, comienza una nueva forma de vivir, no para probar nada, no para demostrar nada, sino para ser lo que siempre fuiste. No habrá aplausos, ni luces, ni testigos, pero dentro de ti algo ya cambió. Lo sabes porque la inquietud se volvió quietud, porque la espera se transformó en certeza y porque el peso se volvió propósito.
Ya no caminas por fe ciega, caminarás por memoria, por esa verdad que no te enseñaron, porque siempre estuvo en ti. Eres uno de los que recuerdan, uno de los que no se conforman, uno de los que, incluso con miedo, siguen avanzando, con el alma abierta. Ángel no dejó promesas, dejó llaves, y tú has encontrado una, la que abre tu pecho al fuego sagrado, la que no necesitas mostrar a nadie, porque el cielo ya la reconoce. Ahora sabes que eres un faro, un templo, un mensaje vivo, alguien que no fue olvidado, alguien que no fue vencido, alguien que no fue quebrado, solo estaba siendo preparado. No lo digas con palabras, dilo con cada respiración que tomes desde hoy. Dilo con tu silencio, con tu compasión, con tu forma de estar, porque ya no buscas luz, te convertiste en ella. Y si hay noches en que vuelvas a dudar, si hay días en que todo parezca retroceder, si hay momentos en que te sientas pequeño, recuérdalo, yo no nací para rendirme. CTA final, sello espiritual. Naciste para resistir, para ver lo invisible, para amar lo roto y para recordar una y otra vez que tu alma fue elegida, no por ser perfecta, sino por estar dispuesta. Tu misión no comienza mañana, comienza cada vez que eliges escuchar lo que el mundo no oye y sostener lo que muchos ya han olvidado. Que esta noche no sea un final, sea un retorno a ti, a tu luz, a tu origen. Amén.